Bendiciones, queridos amigos y amigas. Es un gozo poder estar con ustedes aquí en la Escuela Sabática de Zoom TV Latino. Estamos comenzando en este programa una nueva serie de nuestra lección de Escuela Sabática. Durante este trimestre vamos a estar estudiando el libro de Éxodo. El autor de esta lección es el doctor Giri Moscala. Él es el decano actual del Seminario Teológico Adventista de Andrews University. Así que estaremos estudiando el libro de Éxodo. La lección 1 que vamos a tocar el día de hoy es la lección introductoria al resto del trimestre, que titula Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Así que antes de ir directo a la lección, quisiera darle la bienvenida y presentarles aquí a los que están conmigo en el panel, aunque ustedes ya los conocen. A mi mano derecha tengo al pastor Bor, que ya no necesita presentación. Él es el presidente de este ministerio y orador principal. Y también a mi izquierda tenemos al hermano Raúl Barbán. Él es anciano de la Iglesia Central de Fresno, también director de un proyecto de plantación de iglesia que hay allí, de una iglesia hispana. Así que un gusto tenerlo acá, hermano Raúl. Muchas gracias, pastor. Muy bien. Vamos entonces a entrar directo con el repaso de la lección. El hermano Raúl, por favor, si nos puede dirigir en oración. Claro que y sí. luego el pastor Bor va a tener la lectura bíblica. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, gracias por la vida, por la salud, por sus bendiciones, Señor. Gracias, Padre, por ser bueno con cada uno de sus hijos. Señor, en este momento pedimos la bendición de su Espíritu Santo para que Él sea el que nos guíe, Señor, sea el que revele la verdad en su palabra, Señor. Por favor, Padre, permita que seamos de ayuda, que demos palabra de vida, esperanza, conforme a su voluntad. Amén. A toda la audiencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 El pasaje central de la lección de hoy se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 2 y los versículos 23 al 25. Y estoy leyendo de la versión Reina Valera del 60. Dice así: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Muy bien, entonces esta es la lectura bíblica para la lección de esta semana. El libro de Éxodo es un libro muy interesante, es un libro muy importante, de hecho, en las Sagradas Escrituras. Quizá es una de las historias más fascinantes que podemos encontrar en la Biblia, que es la liberación del pueblo de Israel de Egipto con señales y prodigios. Moisés, de manera especial, es introducido en esta historia, y de aquí en adelante en el resto de la Biblia Moisés se convierte en una figura principal en todas las Escrituras, pues de hecho los profetas que siguen de él construyen sobre Moisés. El libro de Éxodo también es importante porque presenta no solamente hechos históricos, sino como ningún otro libro presenta a Dios como el liberador o como el salvador. Así que a medida que nosotros avancemos en este trimestre, y ustedes amigos que también estarán estudiando con nosotros, en cada una de estas historias no solamente veamos el aspecto histórico, también, sino el aspecto salvífico, la obra salvífica de Dios, y también hay muchos aspectos proféticos que vamos a estar también tocando en el libro de Éxodo. Algunos expertos han dividido el libro de Éxodo en tres partes principales. Primero, los primeros 12 capítulos es el cautiverio de Israel en Egipto. Luego tenemos el capítulo 13 al capítulo 20, aproximadamente 19, donde es el viaje de Egipto al Sinaí. Y el resto del libro, los últimos 20 capítulos del libro, se dedican a las instrucciones que Dios le da a Moisés allí desde el monte de Sinaí. Vemos los 10 mandamientos, vemos también los preceptos que Dios da adicionalmente a estos 10 mandamientos, y también instrucciones específicas en cuanto al santuario. Así que prácticamente, si pudiéramos resumir el libro de Éxodo, es Dios libera a su pueblo para morar en medio de ellos. Comienza el pueblo en esclavitud y termina el libro de Éxodo el pueblo con Dios morando en medio de ellos.
Y un último detalle ya para ir de lleno a los temas principales para esta semana es que el libro en original, en el hebreo, se llama Shemot. Porque comienza, si vamos al versículo 1 de Éxodo 1, Éxodo 1, versículo 1, aquí en la versión Reina Valera del 60, dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. La palabra Shem es nombre en hebreo y el Ot normalmente es el plural, así Shemot, estos son los nombres. Pero hoy nosotros conocemos el libro como Éxodo, que tiene la idea de salida, ¿ok? Exit, en español tenemos en inglés, perdón, esa palabra. Así que vamos a entrar aquí con este trasfondo que se nos da del libro de Éxodo, donde el pueblo de Dios está en Egipto. Quiero pedirle al hermano Raúl si por favor puede leer Éxodo 1, versículos del 1 al 7, y vamos allí a mirar la primera verdad, el primer principio que nosotros encontramos en el libro de Éxodo, que introduce la historia que vamos a ver en el resto del libro. Así que, hermano Raúl, adelante. Claro que sí. En versículo 1 dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. Muy bien. A ver, ¿qué le llama la atención, hermano Raúl, Pastor Bor y todos aquí? ¿Qué llama la atención de esta primera parte del texto, donde comienza con una genealogía, pero luego vemos en el versículo 7 que cómo se encuentra ahora el pueblo de Israel en Egipto? Sí, nos lleva a pensar en el tiempo de Abraham. Muy bien. El Señor había hecho su promesa que iba a ser de él una gran nación. Y aquí la vemos reflejada. Dice que entraron solamente 70, pero en el versículo 7 dice que se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Se llenó de ellos la tierra. La promesa de Dios, Dios no se olvida de sus promesas. Siempre es fiel y justo, y en su tiempo designado, Él todo el tiempo cumple sus promesas. Justo en mis notas yo tenía lo mismo. Aquí vemos parcialmente al menos el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, porque aquí el pueblo comienza a multiplicarse, dice, fructificar. Y esas palabras, fructificar, multiplicar, siempre tiene que ver con la bendición de Dios sobre el pueblo. Lo vemos desde el Génesis 1, cuando Dios crea a Adán y Eva, fructificado, multiplicado, ¿cierto? Y aquí lo vemos, Dios está fructificando y está multiplicando a sus hijos. ¿Algún comentario adicional? Para entender plenamente todo el panorama, es necesario volver a una profecía que mencionó el hermano Barbán, la profecía de los 400 años. Así es. Quiero leer ese pasaje, se Claro que encuentra en Génesis 15 y los versículos 13 al versículo 15. Muy importante lo que dice esto y nos ayuda a entender un poco a los versículos, particularmente el versículo 7 de Éxodo, el capítulo 1. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Es importante que Dios no mencione el nombre de la tierra, porque si no, Satanás no hubiera exportado a José a Egipto. Así que dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ahora viene la segunda parte de esta profecía, más también a la nación, nuevamente no identifica a la nación, a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza. Y el versículo 15 dice que esta profecía no era para el tiempo de Abraham. Él iba a morir y lo iban a enterrar en buena vejez, dice. Ahora, ¿por qué es importante esta profecía? Porque Dios está diciendo que el pueblo iba a ir de Canaán a Egipto. Iban a estar ahí 400 años, oprimidos. Y al concluir los 400 años, Dios iba a juzgar a la nación que los esclavizó y los iba a devolver otra vez a Canaán.
Ahora, la pregunta clave es ¿por qué? Claro, esto se cumple porque Satanás, sin saber que está cooperando con Dios, exportó a José a Egipto. Y luego, como resultado de ir José a Egipto, fueron los que leímos en Éxodo el capítulo 1, los 70, ¿verdad? Y entonces se trasladaron a Egipto e hizo posible que ellos allá en Egipto crecieran, se convirtieran en una gran nación. ¿Por qué no los dejó Dios de una vez en tierra prometida? La hermana White tiene un comentario en Patriarcas y Profetas, donde ella dice que si hubieran quedado en la tierra prometida sin que Dios los enviara a Egipto, en primer lugar eran pocos, no podían vencer a las naciones poderosas de Canaán. En segundo lugar eran pocos. Y si ellos se dispersaban entre las naciones de Canaán, se hubieran corrompido con la idolatría de esas naciones. Así que Dios los envió a Egipto a través de José. Y como a los egipcios no les gustaba a los pastores de ovejas, entonces se aislaron en Gosén. Y al estar aislados, en gran medida estaban aislados de la idolatría de Egipto. O sea que Dios ya tenía todo fríamente calculado, ¿verdad que sí? Sí. Y entonces ahora viene la historia de Moisés. Ya es al final de los 400 años. Y ahora entendemos por qué es que Faraón estaba tan enfurecido. No era él solo. Satanás estaba influyendo, porque ahora Satanás entendía lo que Dios estaba haciendo, que ahora el pueblo iba a regresar e iba a cumplir la profecía de los 400 años. Por eso Satanás hizo todo lo posible por influir sobre Faraón para que Faraón no dejara ir al pueblo. Iba a frustrar la última parte de la profecía como no pudo frustrar la primera parte. Así es. Muy interesante ese trasfondo. Y mientras Pastor Bor comentaba, yo pienso en cómo las cosas que nosotros humanamente no comprendemos, Dios está obrando su voluntad detrás de todo eso. A ver, José vendido por sus hermanos, terminan en Egipto, pero Dios estaba cumpliendo su voluntad. ¿Saben? Estamos en este momento en un contexto de guerra en el mundo, ¿cierto? Sí, mientras estamos hablando aquí hay guerra. Y hay personas, incluso hermanos entre nuestro medio, que están atemorizados. No solamente guerra, sino la situación interna de este país. Pero nosotros no debemos temer porque Dios, aún en esas circunstancias, Él tiene su plan y Él puede aún convertir eso en bendición. Y eso es lo que vemos aquí. Vemos que entonces el libro de Éxodo comienza con Dios obrando por medio de estas circunstancias y bendiciendo y multiplicando a su pueblo. Así es. Ahora, tenemos nosotros aquí que el escenario cambia ahora, porque aquí en versículo 7 leímos que el pueblo estaba multiplicando, pero vamos ahora a los versículos 8 al 11, Pastor Bor, y ¿cuál es la situación ahora? ¿Cuál es el cambio abrupto que vemos ahora? Dice en versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Muy bien, entonces ahora vemos que el pueblo de Israel está en Egipto. En Egipto, bueno, y está ahora esclavo. Y ahí un faraón dice que se levanta que no conoce a José. Bueno, no vamos a entrar en todos los detalles históricos de esta lección. Usted puede leerlo. El autor de manera muy precisa nos da el trasfondo histórico de estos faraones, quién era este. Algunos creen, por ejemplo, que este faraón, esta es la dinastía 18ª de Egipto, una nueva dinastía, la dinastía anterior, algunos creen que eran los hicsos. Los hicsos
era una raza de egipcia, pero que tenía una mezcla con los hebreos o los semitas. Por eso esta raza era un poco más amigable con los hebreos, pero esta nueva dinastía no son los hicsos. Y bueno, ahí están los diferentes nombres de los faraones que nosotros encontramos aquí en la lección. Pero ¿cuál es, de nuevo, tratando de colocar esto de la perspectiva cósmica, cuáles son los puntos claves, la implicación de esto que está pasando acá, esta narrativa, la opresión por parte del pueblo de Egipto a Israel? Ellos se están multiplicando. ¿Qué lleva a Egipto a que reaccione de esta manera? Y cómo Satanás está obrando detrás de Egipto para cumplir sus planes. Hermano Raúl o Pastor Bor. Adelante, pastor. Ya he hablado mucho. Sí, es interesante. Bueno, el libro de Éxodo es apasionante cuando uno se sumerge en ese libro de Éxodo. Vemos que en realidad muchos piensan que Moisés es el personaje principal del Éxodo, pero es Dios desde el principio. Así es. Entonces vemos cómo, decía el pastor Bor hace ratito, que había preparado un lugar. Satanás había obrado para tratar de estorbar los planes de Dios, mas sin embargo Dios prepara un lugar donde ellos no sean contaminados con la idolatría, con tantas cosas, pero más sin embargo Satanás no queda contento y va una vez más en ese gran conflicto cósmico que podemos ver a través de la palabra de Dios, tratando de estorbar los planes de Dios, tratando de que el Mesías no llegue para interceder por el pueblo de Dios. Entonces él no pudo con el principio, como dijo el pastor, entonces ahora al final me voy a meter, dice Satanás, para tratar de estorbar. Entonces el rey egipcio, guiado por Satanás, genera un miedo en él. Y ahora viene la incertidumbre, son muchos, son poderosos. ¿Qué tal si se unen? Entonces, por medio de ese miedo comienza la opresión. Pero a pesar de la opresión que presenta aquí el Éxodo, nos damos cuenta de que Dios sigue obrando a pesar de que parece que Dios no está ahí por el momento. A veces muchas personas se preguntan, ¿cómo es posible que Dios haya mandado a su pueblo a que sufriera esclavitud? Pero en realidad cuando vemos la historia, nos damos cuenta de que no es Dios. Dios estaba preparando un lugar, pero había un enemigo que está de trasfondo trabajando para oprimir al pueblo de Dios. Eso me lleva a mí hasta el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, donde viene la opresión, la persecución, tratando de acabar con el Mesías prometido, ¿no? Mas, sin embargo, Dios usa incluso las circunstancias para poder llevar a cabo sus planes. Como en este caso, era para también a nosotros darnos se puede decir, un llamado a que Dios comprende a las personas cuando pasamos por persecución, por opresión, por injusticias. Nos ayuda a entender que debemos de confiar en Dios. Dios tiene sus planes y a su debido tiempo los va a cumplir, pero Dios no es que parece que no está, pero en realidad está ahí presente. Simplemente debemos de esperar porque los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Y eso es muy importante, brevemente, en lo que estaba diciendo el hermano Raúl, no confiar en las circunstancias. Porque, a ver, hasta ese momento los faraones habían sido muy amigables con los egipcios, pero de repente hay un cambio en las circunstancias. Y por eso, aunque Dios pueda hablar por medio de las circunstancias, Él es el que finalmente está en control de nuestras vidas. A veces podemos tener gobiernos que son más amigables que otros gobiernos, líderes que son más opresivos que otros. O a veces podemos acostumbrarnos mucho cuando hay un tiempo de paz, que luego, cuando vienen los tiempos de conflicto y de guerra, pues nuestra fe puede verse comprometida. Pastor Bor. En realidad, el libro de Éxodo tiene una dimensión más amplia y profunda que lo que aparece en la superficie. Jacob y su familia vivían en Canaán, pero se fueron de Canaán. Como Adán y Eva vivían en el huerto del Edén y salieron del huerto del Edén. Como resultado, llegaron a ser esclavos, como los seres humanos han llegado a ser esclavos. Así es. Nuestra única esperanza es clamar a Dios para que Dios cumpla su pacto que hizo con su Hijo de librarnos. ¿Quién es el opresor? El opresor es Satanás.
¿Quién es el libertador? Moisés. ¿Quién es un tipo de Jesús? De estas veces en la Biblia, Moisés se presenta como un símbolo, como un tipo de Cristo Jesús. ¿Qué pasó con Moisés? La lección lo trae a colación. ¿Qué pasó con Moisés cuando nació? Faraón, a quien se le llama el gran dragón, en Ezequiel 29:3, que mató a todos los niños, con el fin de matar también al libertador. Bueno, lo mismo sucedió con Jesús, ¿verdad? Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años con el fin de acabar con el que iba en verdad a librar, ya no de la esclavitud literal, de la esclavitud del pecado. Y Dios cumplió con Israel, no porque eran dignos, sino para cumplir su pacto de salvación que había hecho. Y hay más todavía. Ahora el pueblo sale, es bautizado en el Mar Rojo, que es el siguiente paso cuando recibimos a Jesús como Salvador. Pero luego los lleva a Sinaí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, hay toda una tipología. En Éxodo, por ejemplo, está el golpear la roca. Está la escalera que vio Jacob. El maná que descendió del cielo. Todo eso se presenta en el Nuevo Testamento como simbólico de Cristo. Es decir, podemos estudiar toda la historia del Éxodo, etcétera, pero si no captamos esa dimensión más profunda, no estamos entendiendo plenamente el propósito por el cual Dios dio este libro. Así es. El santuario también. Todas las fiestas judías apuntan hacia funciones específicas, con fecha, de lo que iba a ser Jesús en el futuro. Así es. Gracias, Pastor Bor. Y mientras hablaba, recordaba algunos de esos paralelos que yo he estudiado antes. Es un libro maravilloso. Y ustedes al leer y a estudiar cada uno de estos capítulos, presten atención a todos esos detalles. Por ejemplo, aquí comenzamos y el primer detalle que estamos viendo es la esclavitud. ¿Sí? Esclavitud en la Biblia es un símbolo de pecado. Cuando estábamos muertos, dice Efesios 2, del 1 al 2, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el esclavo es una persona que no es libre. Es una persona cuya voluntad la tiene sometida a otra. Y la otra persona se la somete a la fuerza. ¿Sí? Eso es esclavitud. Espiritualmente el pecado hace lo mismo con nosotros. Pero aquí entonces vemos también que Dios obra a circunstancias para el nacimiento de un libertador. Pero antes de ir allá, hablemos un poco sobre el papel que juegan las parteras. Las parteras, quisiera, hermano Raúl, si nos puede leer, continuando la historia, del versículo 9 al versículo 21. Es un pasaje un poco largo, pero muy interesante. No se escucha mucho en la Biblia de parteras, así que este es uno de los pocos pasajes en la Biblia donde vemos el papel que estas mujeres parteras juegan en esta historia. Claro que sí. Versículo 9 dice, «He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra». Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Wow.
Qué interesante. Háblanos un poco acerca del papel de las parteras, hermano Raúl. Me llama la atención que en esta historia Dios, bueno, el Espíritu Santo inspirando a Moisés no permite el nombre del rey, del faraón, Ajá, sí. mas sin embargo sí permite el nombre de las parteras. Ujú. Algo interesante, eso quiere decir que Dios considera lo que ellas hicieron. Ujú. ¿Verdad? Posiblemente estaba más bien perderían la vida en caso de no obedecer el decreto del faraón. Mas, sin embargo, ellas hacen algo muy importante. Ellas muestran una fidelidad Ujú. que igual el pueblo de Dios va a tener que mostrar en el tiempo del fin. Es menester, dice la palabra de Dios, obedecer a Dios Así es. antes que a los hombres. Entonces ellas decidieron obedecer a Dios antes que el decreto del faraón. Y qué contraste tan bonito, porque dice que Dios les tomó en cuenta, Ujú. las bendijo. Lo mismo sucederá con el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Si nosotros tomamos la decisión de ser fieles a Dios, porque el pueblo va a tomar una decisión igual que ellas. Entonces, si nosotros aceptamos ser fieles a Dios, la bendición de Dios vendrá sobre nosotros. Entonces, qué lindo es saber que el testimonio de estas mujeres, que solo se mencionan 2 nombres, Ujú. es de gran ayuda para nosotros en el tiempo del fin. ¿A quién obedecemos? ¿A Dios o el temor de un decreto, ¿no? Entonces, qué interesante que esa fe se necesita en el tiempo del fin. Así es. Quiero hacer un seguimiento a algo que mencionó el hermano. Sí, pero adelante. Y es obedecieron. El versículo 17 es clave. El versículo 17, pero las parteras temieron a Dios. Expresión clave. Porque el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios. Dice, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. El temor de Dios se manifiesta en la obediencia. Amén. Por eso dice que Noé construyó el arca por temor a Dios. Obedeció. Después que Abraham estuvo dispuesto a matar a su hijo sobre el altar, Dios le dijo, ahora sé que temes a Dios. Así que las parteras, cuando dice temieron a Dios, significa que le obedecieron a Él. Y no obedecieron al rey de Egipto a riesgo de sus vidas, porque si desobedecían al rey, ellas eran las que iban a estar en peligro, la vida de ellas. Entonces ya uno tiene una vislumbre de que una persona que teme a Dios, que teme a Jehová, va a ser una persona obediente. Me hace recordar también de Eclesiastés 12, donde dice allí, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Yo estoy seguro que en el día de las recompensas, los nombres de estas mujeres van a aparecer. Amén. Por lo que hicieron, porque Dios guarda un registro de todos lo que nosotros hacemos en obediencia a Él. Amén. Amén. Muy importante cuando vemos esto a la luz de la perspectiva del libro de Apocalipsis, como mencionaba el hermano Raúl, donde vemos que también habrá un decreto de muerte para todo aquel que no adore a la bestia y su imagen, reciba su marca en su frente o en su mano. Hoy es muy fácil decir, como dijo Pedro, Señor, te seguiré hasta la muerte. Cuando llegue esa prueba, Señor, yo voy a estar firme. Es muy fácil decirlo hoy, pero cuando llegue la prueba, ¿sí? Y la manera más sencilla de demostrar si yo estoy listo o no es cómo yo afronto las pequeñas pruebas hoy. Amén. Que prueba mi obediencia y mi fidelidad. Si yo estoy fallando en ser fiel a Dios en las cosas pequeñas, no voy a ser fiel a Dios en las cosas más grandes. Estas mujeres demostraron una fe inquebrantable y me gustó mucho como le decía la lección, aunque no tenían mucha teología, demostraban que conocían a Dios. Amén. Amén. Es que ahí está todo, ahí está la esencia. No es tanto el conocimiento, sí, el conocimiento es importante, pero ¿qué hace usted con ese conocimiento? Pero Jesús dijo, el que en lo poco es fiel, en lo mucho será Amén. fiel. El que es en lo poco infiel, en lo mucho será infiel. Me gusta la forma como lo dice Jeremías 12:5. Si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a correr con los caballos? Sí. Muy buena ilustración esa, muy buena la ilustración de Jeremías. Sí, y también, pastor, usted habló de
la marca de la bestia. Entonces, nos damos cuenta que aquí el decreto de Faraón se parece mucho a la marca de la bestia. Será a la fuerza, por medio de una, pues, o lo haces o hay consecuencias. Y el sello de Dios es por voluntad propia. Y ellas decidieron por voluntad propia obedecer a Dios. Entonces, qué interesante que el Éxodo nos tiene un trasfondo profético bien extenso, bien interesante, de mucha ayuda y de enseñanza para nosotros para poder afrontar ese tiempo del fin. Y qué lindo, ¿no? Que podamos nosotros tomar esa decisión de decidir aceptar la voluntad de Dios por voluntad propia. Amén. Y mira lo que dice acá, versículo 21, y esto también es clave. Recuerden que el autor del Génesis es el mismo autor del Éxodo. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó. Amén. La historia antes de esta, vemos a José. ¿Y cuál fue la experiencia de José? Dios lo prosperó. Lo prosperó. De hecho, ¿por qué Dios prosperó a José? Que eso es como un paréntesis que también está en la lección. Vamos a ir, Pastor Bor, a Génesis, capítulo 37, versículos 26 al 28. Y también Génesis, hermano Raúl, 39, versículo 2. ¿37 qué? 26 al 28. Y luego vamos a ir a Génesis 39, 2. Más bien el 21. 39, 21. 29, ¿Okay? 21. Ok, Génesis 37, 19, 26 al 28. 26 al 18. Al 28. 26 al 28. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que mantenemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Muy bien. Ahora, vamos, después de ese relato, tenemos Génesis 39, 2 y 21. Del 2 y luego el 21. Dice el versículo 2, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y ahora el 21. Versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, noten, yo creo, esta historia debió haber estado fresca en la mente de algunos israelitas. Desafortunadamente, vamos a ver más adelante que como que a algunos se les había olvidado. Pero al menos a estas parteras no. Porque vemos de nuevo José, miren los paralelos, se hace un esclavo primero, pero Dios estaba con él. Esa es la clave frase allí. La clave la frase que es clave. Dios estaba con él y Dios lo prosperó. Entonces vemos estas parteras. Yo estoy seguro que ellas se acordaban de esta historia, sabían que por ser fieles, Dios iba a estar con ellos y los iba a prosperar. Y ahí está la clave, del éxito en la vida cristiana. Tener a Dios de nuestra parte, pero Dios va a estar con nosotros cuando nosotros cooperamos con Él. Muy bien. Y no significa que todo es un paseo. No. Exactamente. Porque en realidad lo prosperó, pero tuvo muchos pasos difíciles para que llegara a esa prosperidad. Así es. Parecía injusto lo que pasó con José, porque José era muy consagrado a Dios. Pero entonces lo venden, luego la esposa de Potifar lo acusa, termina en la cárcel, pero cuando llega al final de la historia y mira hacia atrás, él dice, ve, Dios estuvo conmigo a cada paso. Amén. Y lo prosperó aún en las dificultades. Amén. No solamente fue el final, sino a través de todo. La hermana White dice que cuando José iba en camino a Egipto, podía ver las tiendas de su padre a la distancia. Y allí se propuso de que iba a ser fiel a Dios, Así es. no importara lo que sucediera. Y fíjese que valió la pena, porque en realidad, al final de la historia, la razón principal por la cual Dios permitió que José fuera a Egipto fue para
salvar a la posteridad de donde iba a venir el Mesías, según el libro de Génesis capítulo 45, 5 al 7. Amén. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora al nacimiento de Moisés. Hablemos un poco acerca del nacimiento de Moisés. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Yo voy a leer ese pasaje, Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Ahora, pensemos un poco en los paralelos que ya el pastor Bornos ha estado hablando. De hecho, un versículo clave para entender toda esta historia, desde el aspecto más amplio de Génesis 3.15. El pastor Born tiene una serie completa sobre los secretos del Génesis donde habla de todo eso y tiene un tema donde hace los paralelos con el libro de Éxodo. Quizá ahora nos puede comentar un poco al respecto, aunque ya lo hizo brevemente. Dice, un varón aquí, comenzando con el versículo 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que le tomase. Y cuando la abrió, vio a un niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño? Y la hija de Faraón respondió, ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohibió y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Interesante la historia aquí del nacimiento de Moisés. ¿Cuál es el papel de la providencia de Dios y la protección que juega aquí en la historia del nacimiento de Moisés? A ver, aquí están pasando muchas cosas interesantes. Extraordinario. Este niño especialmente termina, la mamá lo esconde, termina con la hija del faraón, ¿okay? Hatshepsut, creo que es el nombre que dan en la lección de esta mujer. Y ahora la hermana está allí y la hermana le consigue una nodriza que resulta ser la madre. Y ella está con el niño los primeros 12 años de su vida. La fe de las hebreas que pusieron a Moisés en esa barquilla para colocarlo en el Nilo. ¿Y cómo habrá sido la supervisión de los ángeles de esa barquilla extraordinaria? Es que cuando uno lee esto, uno queda pasmado de la providencia de Dios. Sí. Uno ve cómo detrás del telón lo que está tratando de hacer Satanás para acabar con el niño y cómo Dios está obrando para contrarrestar lo que Satanás está haciendo. Por eso la hermana White habla de la historia como un juego y un contrajuego. Satanás juega, Dios juega. Satanás juega, Dios juega. Y últimamente Satanás queda en jaque mate. Porque Dios ya sabe todo lo que va a pasar antes que ocurra, mientras que Satanás tiene que adivinar cómo va a jugar Dios. Así es. Sí, es interesante ver cómo Dios bendice siempre. Y vemos cómo haya de haber sido demasiado difícil tratar de esconder un niño por 3 meses recién nacido. Yo cuando tuve a mi primer hijo, era difícil a veces callarlo. Ahora esconderlo sobre un decreto es complicado, ¿no? Entonces dice el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas en el capítulo Moisés, dice que los padres de Moisés recordaron que Dios había prometido y ellos, acordándose de esa promesa, preservaron la vida del niño. Entonces, qué interesante cómo Dios, como dice el pastor, Satanás hace algo y
le da jaque mate el Señor, ¿no? Por otro lado. Entonces, qué linda la historia. Y cómo lo pone, cuando yo miro el lugar donde pusieron a Moisés, me acuerdo del arca en el diluvio. Cómo Dios cuida de sus hijos, de sus siervos, lo llevó hasta el lugar y dice que los ángeles trajeron a la hija del rey para la curiosidad, abrió. Justo en ese momento que el arca estaba pasando por ahí. Exactamente. Y hay una palabra que es muy interesante ahí, que dice que el niño era bueno. La palabra es top en hebreo. Entonces esa palabra es interesante porque yo imagino que cuando ella abrió esa canasta, se enamoró del niño a primera vista. Y Dios provee de una manera muy interesante. Ahora ella misma le dice, tráeme a la nodriza, y entonces lo deja 12 años. Dios iba a instruir por medio de sus leyes, sus estatutos y sus decretos que habían pasado de generación en generación, iba a instruir a Moisés para que cuando viniera el tiempo de regresar a Egipto, al palacio, no se contaminara de las cosas del rey. Por eso la palabra de Dios dice, instruye al niño en su temprana edad y cuando sea grande no se alejará de ella. Qué interesante, qué lindo. Justo a ese punto, y la hermana White dedica un buen espacio en sus escritos para hablar de la educación primaria de Moisés. Clave. Esos 12 años en la vida de Moisés fueron claves para el éxito que tuvo Moisés en su ministerio. Dios sabía que Moisés iba a estar expuesto a las tentaciones en Egipto, los dioses paganos, el ceremonial. Él iba a ser educado como el hijo del faraón, el que posiblemente se iba a sentar en ese trono. Pero Jocabed sabía muy bien lo que debía hacer como madre y colocó las bases espirituales. La educación más importante que recibió fue esa. Por eso la importancia, aunque no demeritamos el trabajo de nuestras escuelas, la importancia, la influencia de la madre, el lenguaje lo dice una y otra vez, en los primeros años del niño. Muy importante la influencia que puede jugar una madre espiritual en los primeros años del niño. Y el libro de Hebreos trae a colación eso. Porque en realidad generalmente se divide la vida de Moisés en 3 segmentos de 40. 40 años en Egipto, luego 40 años cuidando a las ovejas de Jetro, 40 años en el peregrinaje a la tierra prometida. Pero en realidad se divide en 12, 28, 40 y 40. Así es. En Hebreos 11, el versículo 23 hace alusión a su nacimiento. Dice, por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora viene la consecuencia. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso nunca hubiera ocurrido si hubiera sido criado en las cortes de Faraón. Así es. Fue crucial su formación los primeros 12 años de su vida. Y volviendo a lo que hablaba el hermano Raúl, la fe de los padres también, clave acá, porque Dios, no sé, de pronto corríjame, no sé si Dios les había dicho a ellos específicamente, este es el libertador, o conocían de la promesa, pero al ver el carácter de su hijo, al ver que el hijo desde niño presentaba características distintas, ellos dijeron, este puede ser. Y vamos a creer, vamos a protegerlo porque quizás este es el cumplimiento de la promesa de Dios. Tal vez como María, que María veía el carácter noble y puro de su hijo, pero tal vez no entendía cómo iba a abarcar Así es. la vida de Jesús. Lo mismo pasó con Moisés. Tal vez los padres sospechaban que tal vez, pero no tenían ni la menor idea el gran libertador que iba a ser. Así es. Me gusta mucho lo que dice la lección al final de aquí en el miércoles. Y a mí el tema de la verdadera educación me encanta. Dice, qué fascinante que últimamente mucho de esta educación sería inútil, porque aún trabajaría en contra, pero lo que en verdad importaba era el conocimiento de Dios y su verdad. Amén. Al final esto fue lo que importó en la vida de Moisés.
Y nosotros pensamos, nos lleva a la reflexión, la lección aquí, cuánto de lo que he aprendido, cuánto de mi aprendizaje últimamente es inútil por lo que en verdad, verdaderamente importa. ¿Sí? Tú que escuchas a esta hora el programa, el tipo de educación, quizá un joven, una señorita que me escucha, estás estudiando en la universidad, ¿cuánto de ese conocimiento en verdad al final va a llevar a lo que nosotros verdaderamente importa? Y nada de malo con adquirir conocimientos. El conocimiento en la mano de alguien que teme a Dios es poderosísimo. De hecho, creo que no todo lo que Moisés aprendió en las cortes de Egipto tampoco fue inútil. No. Imagínense, él fue entrenado como un general y también como un filósofo y escritor. Vemos que ningún otro escritor hebreo ha igualado la riqueza literaria como Moisés escribe. Historiador también. Historiador. El libro de Job. Así es. Una obra maestra de literatura, fue escrito por Moisés. Y esa educación, algunas de esos elementos los usó. Como un general que también era, conducir 2 millones de personas en un desierto. Necesitaba habilidades organizativas, ¿cierto? Administrativas, que eso quizá lo aprendió en Egipto, pero la mayoría de esa educación le era inútil porque estaba basada en un falso sistema de religión. Pero aún así, lo que se aprende, lo bueno, Dios puede usarlo para bendición. Pero el Señor lo mandó a la escuela por 40 años para desaprender lo que no debería haber aprendido. Lo que no debía, así es. Sí, pastor, algo sí, más. Adelante, claro. Eso que usted cuenta está en Patriarcas y Profetas, página 223. Adelante. Y ahí dice que su grandeza intelectual lo distingue entre los grandes de todas las edades. No tiene par como historiador, poeta, filósofo, general y legislador. Con el mundo a su alcance tuvo la fuerza moral para rehusar las halagueñas perspectivas de riqueza, grandeza y fama. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Y aquí hay una enseñanza grande. ¿Cómo Moisés rehúsa todo eso? O sea, era más fácil, quizás piensan unos, llegar al trono y liberar al pueblo de Dios que tomar el otro camino. Mas, sin embargo, Moisés tiene una actitud muy interesante que nosotros deberíamos de asumir. Dice, vio más allá del esplendoroso palacio, más allá de la corona de un monarca, los altos honores que se otorgaban a los santos del Altísimo en un reino que no tendría mancha de pecado. Vio por la fe una corona imperecedera que el Rey del Cielo colocaría en la frente del vencedor. Amén. Es lo mismo que nosotros necesitamos. Necesitamos dejar de pensar en el hoy, vislumbrar aquella tierra prometida, aquella corona y vivir por la eternidad con nuestro Dios. Esta es una tentación, gracias. Esta es una tentación de muchos cristianos adventistas hoy. La prosperidad terrenal, temporal, ¿cierto? Moisés tuvo todas esas tentaciones. Fama, poder, dinero, ¿sí? Influencia. Convertirse en el monarca de la nación más poderosa en su tiempo. Es eso. Sí. Pero él abandonó todo eso, dice, lo despreció porque él miraba al invisible, como nos leyó ahora el pastor Bor. Vamos allá al final, el último punto acá, porque los planes de Moisés cambian y ya hicimos alusión un poco a eso. El pasaje es un poco largo, pero resumamos lo que dice Éxodo 2 del 11 al 25, un resumen, porque aquí sucede un cambio de planes para Moisés. ¿Qué sucede en esta parte del relato? En mi Biblia dice, Moisés huye de Egipto. Ese es el resumen de lo que sucede acá. A ver, ¿qué lleva a que Moisés huya de Egipto? Quiso quizás ayudar un poquito a Dios. Muy bien. Sí. Creyó que con su educación previa era que él debía cumplir la voluntad de Dios. Así es. Y por la fuerza toma la vida del egipcio, ¿cierto? Sí, es un patrón que se mira a través de la Escritura. A los hijos de Dios a veces quieren ayudar un poco a Dios y se meten en grandes problemas y entonces Dios tiene que entrar otra vez en acción y utilizar las circunstancias para poder regresar al camino que él había escogido. Mas, sin embargo, no fue todo perdido. Dios lo lleva al desierto 40 años más, donde le enseña lecciones vitales para poder él dirigir al pueblo de Dios. Le iba a enseñar a Moisés a través del cuidado de las ovejas, así como el cuidado da el padre a un hijo, la paciencia,
la humildad y la mansedumbre a través de esa escuela en el desierto. Y es maravilloso lo que Dios le enseña y cómo Dios pone lo que verdaderamente importa en esta vida, lo pone principalmente. Por eso decía en el día anterior que Moisés rehusó quizás usar el nombre completo que se le había dado. Entonces me recuerda a Pablo que dice, tengo por basura todo aquello. Mas sin embargo le sirvió también algo de aquello para poder dirigir al pueblo de Dios como escuela. Pero esta escuela, la escuela de la abnegación, es la escuela que todo ser humano necesita. Amén. Amén. Y es interesante que cuando Moisés mató al egipcio, fue un asesinato premeditado. Porque dice en el versículo 12 de Éxodo 2, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ahora, lo interesante es que Moisés entonces tenía un carácter fuerte, tal vez violento, porque era militar, general de las tropas de Egipto. Y en la frontera de Canaán también lo demostró, cuando perdió la paciencia. Sin embargo, después de los 40 años con las ovejas de Jetro, dice que era el hombre más manso en la tierra. Obviamente, su carácter había cambiado. Y la hermana White dice que si él no hubiera cometido ese único pecado de golpear la roca 2 veces, hubiera sido trasladado al cielo de entre los vivos. No hubiera muerto para luego ir al cielo, sino que hubiera sido trasladado de entre los vivos. Así que la gracia de Dios fue poderosa con él durante esos 40 años en el desierto. Amén. Qué hermoso. Mientras leía esta parte de la lección, pensaba en Moisés. ¿Qué estaría pasando por su mente cuando él cometió ese pecado? En su mente quizá él se vio que perdió ambas cosas. Perdió el trono de Faraón, pero también perdió la oportunidad de ser el libertador de Egipto. De Israel, perdón. Quizá en su mente él dijo, ya no hay esperanza para mí. Pero ¿cómo vemos el Dios de la misericordia que no se olvidó de Moisés? Y aún a pesar de su error tenía un plan para él. A veces nosotros podemos desanimarnos y pensar, bueno, ya la embarré, como decimos, ¿cierto? Ya Dios no puede obrar por mí. Tomé una mala decisión, ya no hay esperanza para mí. Pero no deberíamos desanimarnos, porque el mismo Dios que obró por Moisés y con Moisés es el mismo Dios que está vivo hoy y sigue obrando. Sí, Moisés tomó un detour, como en la GPS. Él no volteó donde tenía que voltear, así que se le hizo más largo el camino, pero era lo que él necesitaba también. Moisés demostró al matar al Egipto que no estaba listo para cumplir la misión. Aún necesitaba aprender las lecciones más importantes, que eran mansedumbre, humildad, fe. Y lo aprendió en la escuela más sencilla. Él igual le llama la escuela del desierto. Imagínese uno, hermano Raúl, nos estamos buscando una escuela donde prepararnos para el ministerio. Y entonces le llaman la escuela del desierto. ¿Y cuál es el currículo? Cuidar ovejas. Pero me tenía comunión con Dios en el monte. Y comunión con Dios, estudio de la Biblia. Bueno, no suena muy atractiva, ¿cierto? No. Pero bueno, Dios bendijo allí a Moisés. Bien, estamos ya llegando al final. Hay un punto Siga interesante que una cita del Espíritu Profecía en esta sección de la lección, la del jueves, donde ella dice en esa cita que Moisés cuando huyó, se movió hacia Arabia, donde queda el monte Sinaí. Generalmente el Sinaí se pone en la punta sur de la península de Sinaí, pero ahí no fue en Arabia. El apóstol Pablo dice claramente que Sinaí está en Arabia. En Arabia, así es. Así que tiene que haber cruzado el Golfo de Acaba. ¿Quién sabe cómo habrá sido eso? Pero de alguna manera llegó, tal vez en barco. Muy bien. Gracias por ese detalle importante histórico. Nos quedan algunos minutos ya antes de terminar, pero comentarios finales para nuestra audiencia. Rápidamente, una cita. Dice, muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral
y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Amén. La vida de Moisés es una esperanza de que Dios tiene un propósito para nosotros y lo va a cumplir. Amén. Amén. Y bueno, y con esas palabras, gracias, terminamos y concluimos nuestra lección. Gracias por haber sintonizado nuestro programa. Como ven, estamos comenzando un estudio fascinante del libro de Éxodo. Continuaremos en otro episodio. Dios les bendiga.